Prácticamente el programa hablando de temas de producción. Venimos hablando con los protagonistas, ¿no?, de todo esto sistemáticamente a lo largo de toda la provincia, ¿no es cierto? Hemos hecho consultas a muchas personas del mundo rural, sobre todo del trabajo rural, y hoy tenemos la visita del ministro de la producción, que se llama Claudio Anselmo. Ministro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Nos acaba de decir que estuvo en Rosario en el Consejo Federal Agropecuario. ¿Qué pasó allí, ministro? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué se ve? ¿Cómo se lee el momento actual? Bueno, fue la primera reunión del Consejo Federal Agropecuario, que es la reunión de ministros de producción y agricultura, fundamentalmente, agricultura y ganadería de toda la Argentina. Estaban presentes la mayoría. Creo que solo 2 provincias no pudieron enviar representantes. Y fue la primera reunión con la actual gestión. Si bien hemos tenido contactos, yo personalmente había estado en el mes de enero con el secretario Vilelia y también después en febrero con el secretario de Industria, Juan Paso. Esta fue la primera reunión formal del Consejo, donde de alguna manera todas las provincias expusieron su situación productiva, las demandas, las necesidades. Y la verdad que desde las autoridades nacionales estuvieron muy atentos en escuchar todos los planteos. Son 24 provincias con realidades muy distintas, y responder a algunos temas en particular, que había algunas inquietudes, sobre todo con el funcionamiento de algunos de los organismos vinculados o relacionados, como el INTA, el SENASA. También se planteó esta situación que hoy no es formalmente parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto de Agricultura Familiar. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Se va a cerrar directamente como...? En realidad justamente una de las cosas que explicaron es que hoy es un instituto que no depende ni del Ministerio de Economía siquiera, sino que está dentro del área de capital humano, y que dentro de la reorganización que están haciendo en ese ministerio consideraban que ese organismo no estaba cumpliendo sus funciones y que por lo tanto había que reestructurarlo. Tampoco dijeron del cierre claramente, que era un tema que se estaba analizando para que las políticas que se necesitan de agricultura familiar, que es un rubro muy particular, que siempre fue difícil de atender, y donde más de una vez provincias y nación han tenido diferencias, buscan hacerlo de una manera distinta y, por supuesto, con menos gasto y personal. Eso fue uno de los mensajes que dejaron muy claros las autoridades y uno de los nacionales. cambios es ponerlo bajo órbita del INTA o de alguna entidad del Ministerio de la Producción, ¿o no? Se habló sobre el tema del INTA, que el INTA, y es cierto, el INTA siempre ha tenido un papel y ha tenido programas de agricultura familiar. Entonces, lo que consideran las autoridades nacionales es que no se necesita un instituto específico para atender esa situación. En nuestro caso, en Corrientes, le hicimos una breve presentación de cómo está la situación productiva después de los difíciles años de sequía, cómo está hoy nuestras distintas cadenas, ganadera, foresto industrial, arroz, citricultura, horticultura, yerba mate y té, agricultura en general, y algunas demandas que tenemos pendientes que no son novedad, ¿no? Por ejemplo, el tema, y que no le podemos achacar tampoco a este gobierno actual, son las cuestiones de logística, particularmente el deterioro de las rutas nacionales en nuestra provincia, que encarecen los costos de logística y transporte. También otro planteo que se hizo, no solo nosotros, sino varias de las provincias que somos parte de la hidrovía, es la pronta regularización de la situación de la hidrovía, particularmente el llamado a licitación. Y también de nuestra parte venimos a pensar un mensaje que más de una vez ha dado el gobernador Valdés, que es que la hidrovía continúe más allá de Confluencia, que llegue hasta el Alto Paraná, que llegue por lo menos hasta Yacyretá, de manera que tengamos un dragado y una atención de lo que nos corresponde del río. Expliqué someramente el programa de puertos que está llevando, inversión en puertos que está llevando la provincia, y que eso queremos poder tratarlo y conseguir apoyo nacional. Es importante esto que nos dice en principio muy someramente, para ver qué es lo que va a pasar o qué dijeron que va a pasar con esto, con el INTA, con el SENASA, cuál es el problema ahí, financiamiento, reestructuración, qué pasa. Reestructuración posiblemente, pero fueron muy claros, y lo dijo casi en su cierre el secretario Vilela, que el INTA y el SENASA van a continuar funcionando, son organismos en los que no hay previstas despido de personal, eso fue lo que dijeron ellos,
y que cumplen funciones claves. Uno en el desarrollo tecnológico del INTA y el otro en todo lo que es la seguridad alimentaria de la Argentina. Y ahora, la provincia, ¿cómo se relaciona con esos institutos? Digamos, ¿está bien, es fluida? Nosotros tenemos muy buena relación con ambos, particularmente con el INTA, a través del Centro Regional Corrientes. Hay muchas actividades y programas de los que lleva adelante el gobierno que son de desarrollo productivo, que son hechos en conjunto con el INTA. Por ejemplo, el programa de desarrollo de pasturas para pequeños productores que venimos haciendo hace 2 años a esta parte. La tecnología nació del INTA, la selección de las pasturas, la forma de plantación, etcétera. Lo mismo ocurrió con el Plan Limón, tuvimos una gran colaboración del INTA o en el desarrollo del cultivo de palta. Para citar algunos esos planes ejemplos. Siguen vigentes. Esos planes siguen vigentes. El Plan Limón sigue. Sigue Plan Limón, sigue palta, sigue pecan, sigue plan de pasturas y se agregó el año pasado el de piscicultura en la zona de Tierra ¿Quiénes Colorada. trabajan en estos programas? ¿Cómo sucede en el Lo lleva adelante la Secretaría de Agricultura y Ganadería con el escribano Alberto Mortola a cargo. Y cada uno de esos planes tienen coordinadores responsables que son técnicos, ingenieros o técnicos agrónomos y un equipo que muchas veces, por ejemplo, Plan Pasturas se trabaja con el INTA en conjunto. Lo mismo ocurre con temas de palta o el caso de PECAM. Y el resto ¿Qué se espera? Ofrecerle una alternativa a nuestros pequeños productores que les facilite el arraigo, pues son planes que tienen mucho que ver con el arraigo. Cuando uno en una chacra realiza un cultivo perenne como cualquiera de estos frutales, hay que estar. Claro. Ahora, ministro, yo mañana heredo. Sí. Se equivoca alguien y heredo, ¿no? Un campito, vamos a suponer, de 10 hectáreas, que si yo quiero hacer limón. Pero no tengo nada, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Se acerca al Ministerio de Producción, se contacta, hay teléfonos de contacto y por supuesto y se hace mucho por redes, hay redes en Instagram, Facebook. O sea, no necesariamente limón, yo supongo que heredo un campo y no tengo la más pálida idea de qué hacer, me van a asesorar. Lo primero que se trabaja es el asesoramiento. Claro. Y el asesoramiento estamos trabajando por zonas, por regiones. Claro. El plan de manera que cada una de esas actividades se desarrolle en la región más apta y que se conformen unidades, polos productivos. Está esa gente, digamos. Que facilite. Está la gente en el ministerio y ellos son los que conducen, realizan adelante, después hay reuniones en el interior, generalmente organizadas con los municipios, reuniones de trabajo donde se les explica y después ya se llega hasta el acuerdo, la firma de un convenio entre el productor y el ministerio lo que básicamente le aporta es, en el caso de estas frutales, las plantas de materiales genéticos adaptados, seleccionados y toda la asistencia técnica. Lo que pone el productor es su trabajo, su campo, por supuesto, su maquinaria, su equipo para poder desarrollar adelante una nueva actividad. El tema de PECAN es un tema novedoso en Corrientes como intervención estatal, digamos. Me parece que ahí podía haber algunas plantas, pero no había una intervención estatal en eso, ¿no es cierto? Acá hay una apuesta en eso. ¿Y cómo funciona? Porque sabemos de Entre Ríos, digamos, pero en Corrientes habían sueltas unas plantas que comprábamos en algunos mercados. Está funcionando muy bien. Hoy nos hemos convertido en la tercera provincia argentina con cultivo de nuez pecan. La primera es Entre Ríos, la segunda es provincia de Buenos Aires, sobre todo instalado en la zona del Delta. Y los terceros son Corrientes, ya hay casi 700 hectáreas de pecan implantadas en la cuenca que va a la costa del río Paraná, desde prácticamente Bellavista al sur, y algo en Curuzú-Cuatiá. Y ahora viene el gran desafío que es la industrialización y comercialización, porque ustedes saben de que hubo un proyecto de PECAN Argentina, un proyecto privado con el cual el gobierno trabajó en conjunto, que lamentablemente por el fallecimiento de su impulsor y fundador, Dominic Rode, ese proyecto quedó inconcluso. Entonces hoy lo que tenemos viene un nuevo, de aquí un par de años, porque es un cultivo lento, donde la cosecha empieza a los 7 años y este plan lleva 4 años de desarrollo. De aquí un par de años viene el desafío de la industrialización, pero hay actores del sector privado interesados. Estuve conversando un poco en el Consejo Federal Agropecuario con mi colega de Entre Ríos, Willy Bernaudo, y es una actividad que cada vez tiene más desarrollo. Y sobre todo un producto que tiene demanda internacional y muy buenos precios. La idea sería algo así como se hizo con los animales, digamos, es que el gobierno facilite, en todo caso, o la industrialización adentro o el acopio. Lo que queremos hacer es, claro, quien aglutine, reúna a los productores y que, pero fundamentalmente la responsabilidad de llevar adelante la parte productiva y comercial es del sector privado.
Ministra, usted mencionó esto de la continuidad de todos los programas, ¿no? ¿Hay alguno que tuvo algún recorte? ¿Hay alguno que se canceló? No, en el Ministerio de Producción no tuvimos cancelaciones, sí nos tenemos que adaptar a una situación presupuestaria que no es la más amplia, pero todos los planes continúan. O sea, no se redujeron tampoco. No. Bien. Uno de los temas que venimos tratando y que usted sabe es el tema de los caminos rurales, digamos, ¿no? Y que incluso hubo una reunión creo que el viernes pasado, ¿no? O el jueves o viernes pasado. Antes, no me acuerdo si fue lunes o martes. Bueno, lunes. Una reunión. Martes pasado, perdón. Usted con el ministro de Obras Públicas, con gente de las asociaciones europeas de las sociedades rurales de Virasoro y Santo Tomé por este tema. ¿Qué es el reclamo de...? En primer lugar, en una reunión de varias, porque ya veníamos reunidos nos habíamos reunido con el sector forestal, nos habíamos reunido con las autoridades de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, que reúne a todas las sociedades rurales, también hubo reuniones con gente de Mercedes, Goya, etcétera. A ver, es un tema que es complejo. Hay que entender en primer lugar, Corrientes tiene 12.000 kilómetros de longitud de su red vial constituida por rutas provinciales, caminos rurales y vecinales. Solo 1.000 kilómetros son de asfalto. El resto, tenemos cerca de 4.000 que han tenido mejoramiento por enripiado a lo largo de su historia, sobre todo en los últimos 20 años. Y el resto, cerca de 8.000, 7.000, entre 7.000 y 8.000 kilómetros que son de tierra natural, de acuerdo a la zona, y que son muy diversas y muy distintas. No es lo mismo un camino rural de la zona centro-sur de Mercedes o Curuzú-Cuatiá, con suelos más firmes, de mayor presencia de roca en la base, que el suelo de las zonas arenosas o la zona del humedal. Claro. En el Iberá, o los caminos de la zona de Tierra Colorada. Son realidades muy diferentes y que hay que atenderlas por zona. Por eso Vialidad tiene, eso es responsabilidad de Obras Públicas, 12 distritos distintos, regiones de conservación. Lo que estuvimos viendo fue la situación particular de Santo Tomé y Virasoro, zona de Tierra Colorada, donde hay mucha actividad y sobre todo hay mucho movimiento de carga. Claro. En particular del y sector también está forestal, lloviendo y son vecinos del estero, por lo tanto es todo un combo, ¿no? Exactamente. Ahí se mueve mucha carga forestal, mucha madera rolliza, digamos, el camino que va de Pellegrini a Santo Tomé y el otro a Galarza. Exacto, esas dos rutas son muy importantes, la ruta 40 y 41, pero también tenemos ruta 37, 68, 147 en la zona de Virasoro, la 34 que sale de San Carlos, e inclusive las rutas de asfalto, la 94 que corre por la costa del Uruguay. Es una zona que estamos hablando de un departamento muy grande como es Santo Tomé, de mucha extensión, y donde venimos trabajando tanto Vialidad como viene trabajando el Ministerio de Producción a través de las inversiones que se hacen con los recursos del Fondo de Desarrollo Rural. Vialidad viene trabajando en la ruta 41, iniciaron sobre el trabajo de enripiado desde la ruta 12 en Ituzaingó, han llegado a Galarza y van a continuar hasta el empalme con la ruta 40. Por el lado del Ministerio de Producción venimos trabajando en el mejoramiento de la ruta 40 desde el empalme con ruta 14 hacia encontrarnos con el trabajo de Vialidad en la 41. Son 70 kilómetros, los cuales estamos desarrollando 40, ya hay 30 terminados y estamos entre los 30 y 40 kilómetros en este es un dato trabajo. Muy importante. Y la ruta turística, digamos, la que va de Mercedes a Pellegrini, que también es una ruta muy transitada, pero que también tiene problemas. La ruta turística, ahí tenemos una situación. Recuerden que estaba un proyecto con fondos nacionales de asfaltado, que se interrumpió lamentablemente en su momento, que hubo algunos intentos, por lo menos se mejoró lo que estaba con ripio, porque para poder asfaltar primero hay que hacer la base, claro. Eso significaba mucho movimiento de piedra y ripio. Y ahora, ministro, desde la ruta 114 en adelante cambió el criterio. Ahora la idea es asfaltar eso hasta llegar a Pellegrini, ¿o cómo es? El proyecto, si no recuerdo mal, estaba previsto hasta la ruta 114, unos kilómetros antes de Pellegrini. Aparte va a depender de los fondos. Ahorita sabemos que las obras públicas con fondos nacionales están casi paralizadas en su mayoría. Eso no va a cambiar cuando se reunieron. Eso no va a cambiar porque es muy claro que la prioridad del gobierno nacional hoy es mantener cero déficit fiscal, mantener equilibrio presupuestario y en lo posible superávit. Tenemos que ver cómo seguimos, cómo continuamos.
Yo diría que el acceso de Mercedes a Pellegrini está en muchas mejores condiciones que el acceso por la zona norte. Claro. Porque tuvo varios trabajos de enriqueado. Claro. Además tenemos un tercio asfaltado. Está más consolidado eso. Está mucho más consolidado. Tendrá problemas porque habrá que ir despacio. A veces hay lugares donde por ahí, si hay grandes lluvias, se puede provocar algún lugar donde hay que... Pero el acceso es mejor que por zona norte, donde estamos trabajando, no solamente por el acceso turístico, sino fundamentalmente por el movimiento de carga. Esa ruta, la ruta 40, que tiene 122 kilómetros desde Pellegrini hasta el empalme con ruta 14, es la ruta que va junto con la 37, que va desde Virasoro hasta 41. Son las dos rutas de la provincia que está determinado por estudios nuestros y privados, tienen el mayor tráfico de madera rolliza. Claro. Previsto no este año, por 5 años, de acá hasta el 2030. Entonces son rutas que son prioritarias trabajarlas, porque está la cuenca forestal más desarrollada y que está en rumbo a cosecha. ¿Y eso es un sueño pensar en asfaltar? Es complicado llegar al asfaltado. Significa un presupuesto, 1 kilómetro de asfalto son más de $1 millón hoy. Mientras que un trabajo con enripiado estamos hablando de 50 millones de pesos, $50.000, un buen trabajo como el que estamos haciendo en este momento. Las magnitudes son muy diferentes. Claro. Lo llevo a otro tema, ministro. Las semanas anteriores hablamos con Carlos Roldán de Mercedes, hablamos con Orlando Venta de Curuzucuatía por el tema oveja, ¿no? Aquí hay un tema que preocupa a un montón de gente por sobre todo la continuidad del programa, ¿no? Del fondo fiduciario. ¿Tiene noticias de eso o cómo ve la provincia el tema oveja en Corrientes? Respecto al fondo fiduciario que depende de la ley ovina, fue uno de los planteos que se le hice. Por supuesto lo hicieron primero las provincias patagónicas, claro, a la nación, que son las principales beneficiarios. Este es un dato muy importante, porque hay un planteo. Hay una... la explicación de parte de la Secretaría de Agricultura es que están revisando la ejecución de ley ovina, porque según ellos habían ejecutado una serie de fondos hacia fines de la gestión anterior que todavía no están rendidos, aclarados, y por eso en este momento no hay fondos disponibles para ninguna provincia por ley ovina. Pero según ellos, cuando resuelvan esta cuestión, está previsto la distribución de fondos del 24, que son los mismos fondos, lamentablemente, que el 23. La Nación tiene presupuesto nacional prorrogado, entonces claro, dispone de los mismos fondos, sí, que son 850 millones de pesos para todo el país, si mal no recuerdo, lo que son insuficientes. Claro. Pero habrá que ajustarse a usarlo de la mejor manera. Nosotros los últimos usos que le dimos fue en los últimos remates de cabaña, ya por los meses de octubre y noviembre, en los cuales se asignaron los créditos previstos. Respecto al tema ovino en general, nosotros hace tiempo que venimos trabajando y hablando con los actores del rubro. Es un rubro que tiene que reconvertirse. La posibilidad de producción de lana en Corrientes son muy limitadas. Ya lo hemos visto, lamentablemente los precios no son buenos, ya hay una situación pero sí hay una enorme demanda carnicera. Esto es muy Entonces importante. Lo que tenemos que cambiar es ¿podemos seguir criando ovejas? Sí, tenemos casi 1 millón de cabezas en Corrientes, somos una tercera o cuarta provincia en stock después de las patagónicas y provincia de Buenos Aires. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro foco hacia razas carniceras o doble propósito, que permitan sobre todo mantener continuidad de abastecimiento al mercado de corderos, algo que no es fácil porque es una producción de zafra. Nosotros hemos hecho un programa durante muchos años de difusión del cordero correntino cerca de Navidad, con muy buenos resultados, pero el problema es que después no tenés. Vas a buscar una carnicería y no encontrás cordero. O lo único que encontrás son medias reses. Y en general el consumo de un hogar no es una media res de cordero. Claro. Entonces hay que buscar hacia eso, darle... O sea, nosotros no podemos abastecer el mercado interno siquiera. O sea, ahí hay una posibilidad. Hay una posibilidad de mercado interno y tenemos un vecino que es un gran consumidor de cordero, que es el estado de Río Grande do Sul en Brasil. Y que tiene déficit de abastecimiento. Entonces es un mercado que hay que buscarlo y que hay que... Pero ahí nosotros, nuevamente, el sector público lo que tenemos que hacer es apoyar a los actores privados en su momento se trabajó con el consulado en Porto Alegre y hay demanda. Lo que hay que buscar es cómo viabilizarlo. Y por ejemplo tenemos un frigorífico exportador en Curuzucuatía, Dualde está habilitado como frigorífico exportador de ovino.
Esto es muy importante. Déjeme llevarlo a otro tema, porque no todas las veces tenemos oportunidad de conversar así con usted tan extenso. Pancho Bortari, de Esquina, nos decía que había allí un problema en el traslado de la hacienda, en el límite eran muy severas las cuestiones sanitarias en la provincia de Entre Ríos y eso generaba un montón de problemas. ¿Cuál es la información que tiene usted? ¿Qué se puede trabajar? Estuve hablando con el ministro de Entre Ríos, con Guillermo Bernaudo, el viernes. Ahí hay una cuestión. Entre Ríos, es cierto, fue muy estricto para evitar el ingreso o la difusión aún más de la que ya tienen, porque ellos reconocen que tienen garrapatas en todo el norte de la provincia, en la revisión de despachos. Y lamentablemente muchas veces la hacienda que se envía tiene garrapata, tiene presencia de garrapata, no ha sido tratado correctamente. Entonces, una de las cuestiones que acordamos es que entendemos todos que hoy realmente no hay ningún sentido para que haya una exigencia tan estricta en toda la hacienda que va a faena. Claro. Realmente la hacienda que va a faena ni siquiera necesitaría revisión. Claro. Lo que pasa es que todavía está previsto en los manuales las normas de procedimiento que tiene la Policía Rural de Entre Ríos, al igual que tiene nuestro PRIAR también, cuando va haciendo un remate. Eso hay que revisarlo y sí hay que trabajar como corresponde en lo que es hacienda que se envía zona limpia. Uh-huh. Esto los ganaderos lo conocen mejor que nadie, saben que hoy nosotros Corrientes toda zona de control, toda la provincia, se cambiaron los objetivos, significa hablar de, como se dice comúnmente, zona sucia, pero cuando uno envía despacho a zona limpia tiene que hacer los tratamientos previos. Y un tema que este año hemos planteado en el programa de trabajo con la FUCOSA, la Fundación Correntina de Sanidad Animal, es trabajar en determinar claramente los problemas de resistencia a los tratamientos insecticidas y plaguicidas que están ocurriendo, que hacen que hoy la gente no tenga con qué tratar el problema de garrapata y atrás de eso vienen los problemas del mal de tristeza. Bueno, ahí hay toda una cuestión. Perdón, para seguir en el tema y cerrar el tema, o sea que hay una negociación o una conversación con el gobierno de Entre Ríos por estos temas generados en la frontera, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Avanzamos hacia una solución? Sí. ¿Cómo vio la vacunación de aftosa? Está avanzando bastante normalmente, estamos en las primeras 3 semanas, empezó el 11 de marzo, por lo que la información que recibimos viene bien. Una de las cosas que nos confirmaron en esta reunión de Consejo Federal Agropecuario y el día anterior había habido reunión de SENASA, fue la disposición de la cantidad de vacunas necesarias para el refuerzo de vacunación en zona de frontera destinado a pequeños productores. Son cerca de 80.000 vacunas para Corrientes, van a llegar enviadas por SENASA. Digamos que y en general está evolucionando bien. Bien, ¿no? Lo está viendo bien. Hablamos con los sectores... Hay como un ruido ahí que incorporó, porque también es productor, el senador Urear, de una supuesta cartelización de laboratorios que venden vacuna antiaftosa. A ver, todos sabemos que hay pocos laboratorios que producen vacuna antiaftosa, son 2 o 3, y uno de ellos tiene liderazgo amplio. Entonces, obviamente, lo mejor para poder tener es tener la mayor competencia posible y tener más productores para lograr mejores precios. Pero es un tema de donde el Estado no interviene, porque en realidad la negociación de compra de la vacuna lo hacen los entes sanitarios de cada provincia, claro, con los laboratorios. Después, los argumentos de los laboratorios por los cuales la vacuna puede estar más o menos cara, depende de cuáles son los términos comparativos, los discuten con FUCOSA. Lo que sí, pero puedo decir que el costo total de la vacuna, que hoy es de 1.800 pesos, sigue estando abajo de 1 kilo de ternero, que es el parámetro histórico. Ministro, ante este panorama, ¿no? Gobierno nuevo, 3 meses, 4 meses, primera reunión, me imagino que usted tiene un plan, ¿no? Un plan de acción. Y ese plan de acción está articulado, porque nosotros vivimos en un país de que cómo está ese plan, qué posibilidades tiene de desarrollo en función de lo que usted está viendo que está sucediendo también en el gobierno nacional. Nosotros seguimos trabajando con algo fundamental, que es el plan los ejes que planteó el gobernador Valdés: modernización, desarrollo, industrialización, inclusión. Y dentro de una guía clarísima que es la que estableció el plan estratégico de Corrientes 2030. Dentro de eso tenemos una serie de planes donde están incluidos
porque se discutieron y fueron incluidos los planes operativos que tiene el Ministerio de Producción. Entonces de ahí venimos trabajando en esto que hablábamos antes, por ejemplo en el caso de ganadería, y bueno, difundir pasturas para pequeños productores, que es una deficiencia histórica de nuestros productores, la falta de alimentos en invierno, entonces teniendo pasturas alternativas. También trabajando otro plan muy importante para nosotros, la difusión de cultivos de cereales para alimento, para alimentar nuestra hacienda, si no nunca vamos a tener buena recría o engorde. Y ahí que entra Cultivo de maíz, cultivo de sorgo, cultivo de soja inclusive. Para sorpresa mía, me enteré en Rosario, en la Bolsa de Comercio, que de acá a 15 días se va a hacer el remate anual del primer lote de soja del país. ¿Y saben de dónde proviene? De San Carlos Corrientes. Qué bueno. ¿Es una familia, una empresa? Productor familiar. Un productor familiar. Chico, que hace soja en el norte de Corrientes. Y después tenemos los otros polos productivos, la madera, el arroz. La madera, indudablemente el foresto industrial es uno de los sectores con más potencial. Y ya no es solo potencial, hoy es el segundo sector en la participación de exportaciones de Corrientes. El primero sigue siendo el arroz, cerca del 40% de nuestras exportaciones. El segundo es el conglomerado foresto industrial. Madera cerrada, madera en rollo, resina de pino, derivados, son cerca de $100 millones de exportaciones. Y hay una gran inversión en este momento. Hay grandes inversiones, ¿no? Y ya está en operación el aserradero de Acon Timber y se inaugura oficialmente el 19 de abril. Cuando eso esté laburando a pleno, ministro, ¿qué es lo que va a cambiar? Y eso duplica las exportaciones de Corrientes. Así, duplica. Duplica las exportaciones del sector foresto industrial, ¿no? Y eso, no de la provincia además, eso es trabajo, ¿no? Y trabajo. De alta calidad, genuino. Ya hay cerca de 500 personas en la planta permanente de ese establecimiento, son casi todos de Virasoro. Sí, en los niveles medios y altos son mucha gente que ha venido de otros lugares. Hay un problema habitacional en Virasoro agudizado. Cada vez es más difícil conseguir una casa, un departamento en alquiler. Y mucha gente está viviendo en Apóstoles, Posadas, ¿no? Etcétera. Pero ha sido un boom. Y además de esto, hay 2 o 3 proyectos de inversión vinculados, relacionados, que están por lo menos en etapa de evolución. Hay un vivero muy grande que ya está en plena construcción y que estaría produciendo este año, también de capitales europeos. Y ¿Ahí en la zona? En Virasoro. Y se están analizando otros 2 proyectos, por lo menos, de industrialización de la madera de gran envergadura. Usted es del sector yerbatero y en la yerba ahí está viendo ruido, digamos, ¿no? ¿Cómo está eso? A ver, el primer tema hay 2 cuestiones fundamentales. Hay una cuestión que es que no está nombrado el presidente del INIM. El presidente del INIM... Eso hablamos la última vez con usted, ¿no? Lo nombra el Poder Ejecutivo Nacional. El anterior presidente renunció el 9 de diciembre para asumir como diputado provincial en Misiones y dejó una vacante. Esa vacancia se generó toda una discusión de cómo se debía cubrir. Una mayoría del directorio de INIM entendió que ellos podían designar un reemplazante. Nosotros, luego de hacer el análisis jurídico, Corrientes y el sector industrial, dijimos no, eso no es válido. Es muy clara la ley, el decreto reglamentario, tiene que ser el Poder Ejecutivo. Y sin presidente no tienen validez las llamadas a reuniones de directorio. Por eso tenemos casi 3 meses de un vacío legal. En el medio del directorio llamó una sesión de precios, nunca se pudo concertar porque faltaron actores, ¿es cierto? Faltó la provincia de Corrientes. Sobre todo la industria, porque para la sesión de precios hay un quórum especial que son todos los actores del sector privado, todos los representantes, son 9 miembros. Al faltar algunos de ellos, no pudieron desarrollar la sesión y entonces se generó un problema legal porque en principio iban a pasar a la petición de fijación de precio al laudo y la Secretaría de Agricultura le habrá contestado que en realidad no hubo cesión de precio. Entonces hoy se da una situación de que va a arrancar la zafra, ya está arrancando, de hecho en marzo ya está creciendo el volumen de cosecha sin un precio oficial, pero más allá del precio oficial, lo que sí le puedo decir es que en el mercado todos los días hay operaciones, todos los días está activo. Corrientes vino con una muy buena cosecha después de 2 años muy malos por la sequía y todos los días se negocian precios y ahí es un acuerdo entre las partes, entre actores privados, como ocurre en el 99% del resto de las actividades productivas de la Argentina. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amplio panorama, nos dio un montón de noticias, así que tenemos títulos. Gracias a usted para por la un rato invitación. largo. Muchas gracias. Muchas gracias. El ministro de Producción, Claudio Anselmo, pasó por acá.